Voy a decorarme unos frascos de cristal para mi cocina. Lo primero que hago es darle 2 capas de pintura a la tiza. Con pintura acrílica en marrón y rosa hago una mezcla y con un pincel muy finito hago esta decoración. Solo se trata de ir haciendo pequeñas líneas y estos pequeños pétalos que quedan tan preciosos. Sobre este fondo verde, este color mezclado de rosa y marrón queda precioso. He pintado este frasco y también me he pintado otro. Tengo 2 iguales. Le toca el turno a la tapa. Le paso una lija por la parte central y con un pegamento súper fuerte le pego una gallina de estas que son de juguete de los niños. Cuando ya está seco el pegamento, le doy una capa de imprimación sobre toda la tapa y también sobre la gallina para que la pintura agarre perfectamente, y vuelvo a utilizar los mismos colores que he utilizado en los frascos de cristal, el marrón en la tapa y el verde en la gallina. Con el marrón, ese marrón que ha salido de la mezcla del rosa y el marrón, y con el pincel poco cargado de pintura le doy unos cuantos detalles a la gallina. Para hacerme un conjunto precioso reciclo un tercer frasco. A este le he dado 2 capas de pintura a la tiza en color rosa. Con la ayuda de un stencil he puesto la palabra menta en francés. Con el pincel fino hago una decoración alrededor de la palabra y después unto mi dedo con pintura acrílica y le doy unas cuantas manchas por la parte superior, por la parte inferior y también en todo el frasco en general. Cuando ya lo tengo así, voy a darle una capa de barniz tanto a los frascos de cristal como a las tapas. Este de color rosa me va a servir para poner unas flores secas y los otros para guardar lo que me apetezca dentro, y el conjunto, como veis, es precioso, súper elegante, divertido y muy original. Os animo a que lo hagáis porque vuestra cocina, igual que la mía, va a quedar absolutamente preciosa. ¿Cómo hacer una flor con una mascarilla en 5 minutos? Vamos a recortar los contornos de la mascarilla y vamos a cortar la mascarilla por la mitad, por la zona más ancha. Una vez lo tenemos así, vamos a hacer este corte ondulado, cortando también, por supuesto, las esquinas para que queden redonditas. Una vez está así, vamos a agarrar aguja e hilo y pasarle un pespunte sencillo por el centro. Cuando hemos llegado al final, tiramos del hilo bien fuerte y hacemos un par de nudos para que esto no se mueva. Vamos a separar todas las capas de la mascarilla. Normalmente llevan 3 o 4. Y una vez tengo separadas todas las capas, voy a ponerle en el centro un poco de aluminio especial de floristería. Solamente me queda decorar la parte central con un poquito del trozo de mascarilla que me ha sobrado. Y fijaros qué flores tan preciosas. Tengo este abridor que cuando quitas la parte superior de una lata puedes pasar el dedo perfectamente por arriba y no corta, y esto hace perfecto que las latas queden muy bien para hacer manualidades. Una vez tengo la lata preparada, voy a limpiarla con alcohol para que todo el trabajo que haga sobre ella se adhiera perfectamente. Voy a utilizar estos palitos de madera para hacerle unas patas. Voy a hacer 4 grupos de 2 palos, o sea, 4 patas. Cuando ya tengo los palos pegados, voy a darle 2 capas de pintura a la tiza porque se adhiere perfectamente sobre la superficie del metal y también sobre la madera. No tenemos que olvidarnos de pintar la parte interior porque esto va a hacer que la lata con el paso del tiempo no se oxide. Cuando ya le he dado 2 capas a toda la lata, por afuera y por adentro, la voy a decorar con un poquito de tela de saco. Voy a pegar la tela de saco sobre sí misma, no sobre la lata, porque si con el tiempo la quiero cambiar porque se ensucia o quiero cambiarle el look a la lata, no me llevaré la pintura cuando la quite. Os voy a dar un consejo. Cuando pongamos la silicona en la tela de saco, vamos a utilizar alguna herramienta, por ejemplo la tijera, para pegar un trozo con otro, porque si no la silicona traspasa a través de la tela y nos quemamos los dedos. En la parte de arriba también le pongo un trozo de tela de saco y un cordón de algodón. Primero le doy unas cuantas vueltas y luego le pongo una decoración así estilo borla para que quede colgando el hilo, que queda súper gracioso. Y ya tengo una lata muy decorativa que he llenado de unas hojas en verde. Aquí ha quedado muy chuli.
Con 3 rollos de cartón de papel higiénico voy a hacer una cosa preciosa. En la parte de abajo del rollo de cartón le pego con silicona caliente un trocito de cartón, recorto a la medida y le doy un par de capas de pintura acrílica. Utilizo una cuerda para decorar el rollo por completo. Cuando ya tengo los 3 rollos decorados, voy a utilizar unas flores de plástico para decorar la parte interior. Y para darle un toquecito un poco más lujoso, pues voy a utilizar este cordón dorado, sencillamente dándole 2 vueltas, y voy a pegar el cordón con silicona caliente. Cuando ya los tengo decorados necesito poner los rollitos en algún sitio, así que voy a utilizar un viejo tablón de madera que tengo por casa. Le paso una lija de grano fino y le doy un par de capas de pintura en pintura acrílica y espero a que se seque por completo. Cuando ya está totalmente seco voy a pasarle otra vez la lija, una lija de 180 gramos, para darle un aspecto desgastado y un poco vintage. Cuando ya tengo la lija pasada por toda la superficie, en el lado trasero del tablón le coloco un ganchito para poderlo colgar en la pared. Busco el centro y lo atornillo ayudándome de una tijera. Ahora solo me queda poner en la parte delantera los 3 rollitos que he decorado. Los voy a pegar en la superficie con silicona caliente, uno en la parte de arriba, otro en la parte central y otro en la parte de abajo. Y solo queda colocarlo en el rincón de casa que más nos guste. Yo lo he colocado en mi terraza y queda así de precioso. Una lata de atún se va a convertir en algo realmente precioso. Con mi cortador maravilloso que quita los filos de las latas, le quito la parte superior para no hacerme daño en los dedos y presiono uno de los lados de la lata porque esto va a ser una especie de jarrón súper original. Lo primero que hago es darle una capa de imprimación por toda la superficie por 2 motivos. Uno, para hacer que toda la pintura agarre perfectamente, y 2, para que la lata con el paso del tiempo no se oxide. Voy a pintarla. Primero le doy una capa en verde sólido, o sea, un verde un poco oscuro por toda la superficie. Y después con un verde más clarito, con el pincel poco cargado de pintura, le hago unas cuantas manchas por aquí y por allá. Cuando ya lo tengo así, voy a decorar el contorno de la lata, utilizando una plantilla de stencil y una esponja. Mezclo un poco de pintura blanca con pintura verde para conseguir un verde muy clarito y le doy con esta mezcla por toda la superficie delantera de la lata. El contorno le voy a dar también un toquecito para que acabe haciendo conjunto con lo que estoy pintando hasta ahora. Y ahora toca decorarla. Voy a utilizar una cinta de yute. Con esto voy a hacer un lazo, pero un lazo con truco para que quede perfecto. Primero hago la parte superior pasándole una cuerda por el centro, pego con silicona caliente y ahora voy a hacer la parte de abajo del lazo utilizando otro trocito de cinta. Le corto las puntas y pego un trozo con otro con silicona caliente. Para que quede bien, porque esto va luego a llevar una cuerda que va a servir para colgar la pieza, necesito hacerle una base sólida, así que voy a utilizar cola blanca y le voy a pegar un poquito de esta cinta de saco o cinta de arpillera para que después se sujete perfectamente en su lugar. Cuando la tengo pegada, voy a utilizar ahora un trozo de cuerda que voy a pegar sobre esta cinta con cola blanca, claro. Le pongo primero el lacito en la parte delantera, que es súper importante para que quede la mar de coqueto, y también le voy a poner unos trocitos de cuerda colgando para acabar de decorar y darle un punto todavía más especial. Hago unas cuantas vueltas con la cuerda, corto la parte de abajo y lo pego donde está el nudo con silicona caliente. Ahora que ya tengo la cinta que he puesto alrededor de la lata seca, voy a utilizar esta cuerda para ponérselas también pegando con cola blanca, pero la voy a poner por la parte más exterior, porque así cuando lo colguemos en la pared quedará totalmente plano, si no nos quedaría como un poco raro. Así que pego la cuerda por todos los lados menos por la parte superior. La cuerda es bastante larga, en los 2 extremos hago un nudo y abro la cuerda, le separo los trocitos que tiene de cuerda para que quede todavía más gracioso. Ahora solamente me queda tapar la parte de atrás, porque si no, ¿qué pasaría? Que al poner las flores se caerían. Así que corto 3/4 partes de la circunferencia, la pego en la parte de atrás con cola blanca y, por supuesto, una vez está pegado el cartón, tenemos que pintarlo para que quede así de bonito. Pongo unas flores artificiales dentro con un poquito de musgo y el resultado es espectacular, ¿a que sí? Queda súper bonito. Así que ya sabéis, manos a la obra porque esto es una auténtica maravilla.
Una pregunta, ¿te están gustando los trabajos que te estoy ofreciendo y no estás suscrito a mi canal? Pues suscríbete, porque eso me dará un montón de ánimos para seguir adelante y daros muchas más ideas. Ahora voy a reciclar una caja de bombones que tenía por casa. Voy a utilizar una cinta de organza de 5 centímetros de ancho y una aguja lanera. En la cinta de organza, justo por el centro, cada 3 o 4 centímetros, le hago un orificio para después poder pasar por ahí la aguja. Cuando tengo toda la cinta con los agujeritos hechos, voy a pasar la aguja zigzag, zigzag, un trozo para arriba y un trozo para abajo. Al llegar al final, el extremo de la cinta lo introduzco por el agujero que tiene la propia aguja. Giro la aguja y sale una rosa como por arte de magia. Tiro de la aguja y va a pasar un extremo hasta el lado contrario. Cuando el extremo de la parte superior ha pasado por la parte inferior, paso el mechero para fijar la cinta y que la rosa no se deshaga. He hecho un montón de ellas y las voy a pegar en la parte de arriba de la caja con un poquito de silicona caliente. Solo me queda decorar la parte de abajo y voy a utilizar un poquito de goma eva en un color granito brillante y queda precioso. Esta caja nos puede servir para guardar infinidad de cosas. Es súper fácil de hacer y queda súper bonita. Ahora una idea para reciclar un frasco y sobre todo importante, cómo hacer una pasta de relieve casera con la blanca y harina de arroz. Así de sencillo. Vamos a hacer una masa hasta que la textura sea un poco gordita. He cogido el frasco de cristal y le he dado 2 capas de imprimación para que todo el trabajo que haga sobre el frasco aguante perfectamente. Con una plantilla de stencil adhesiva que he comprado en un bazar, la pego sobre el frasco y reparto con la ayuda de una espátula toda la pasta. Mojo mi dedo en agua y lo paso sobre la pasta para que quede totalmente lisa. Cuando lo tengo todo cubierto, quito, retiro el stencil y magia, queda así de precioso. Ahora toca pintarlo, podemos pintarlo en el color que más nos guste. Yo he decidido hacerlo en color azul. Cuando la pintura azul está seca, utilizo el pincel seco, o sea, con poca pintura, color blanco para resaltar los relieves y después le doy un toque en color plata porque queda mucho más bonito. Con mi receta de porcelana, con porcelana Jovi, voy a hacer algo muy sencillo. Aplasto toda la porcelana y cuando la tengo bien finita, sobre todo por la parte superior, hago como un zigzag, un vaivén, un trozo para aquí y un trozo para allá, presiono la parte de abajo, junto 2 o 3 de esos trocitos y ya está. Cuando está totalmente seca la porcelana, la pinto en color blanco, le pongo cola blanca en la parte superior y le añado un poquito de purpurina plateada. En la parte superior del frasco le pongo una cinta de organza en color azul celeste, muy clarita. Le doy unas cuantas vueltas y lo pego con silicona caliente, cinta sobre cinta, para no estropear la pintura. Con otros trocitos de cinta voy a hacer como una decoración, 3 trozos de cinta que pego con silicona caliente que queden colgando sobre el frasco. Quemo los extremos para que no se deshilache. Me queda pegar las flores que he hecho de porcelana sobre la cinta. Voy a poner un poco de cola y un poco de silicona caliente. La silicona caliente hará que se sujete en su sitio rápidamente y la cola hará que quede pegado durante mucho tiempo. También decoro la parte de abajo con otro trocito de cinta. Y ya está, un frasco precioso que hará nuestras delicias para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Yo lo he puesto sobre esta bandeja con un par de velas y como veis queda espectacular y además es súper fácil de hacer. ¿Os habéis quedado con ganas de más ideas? Pues en mi canal tenéis cientos de ideas para hacer trabajos preciosos donde os ofrezco además láminas gratis descargables que podéis encontrar en mi web. Solo tenéis que registraros y poner una contraseña. Por cierto, tengo un vídeo en mi canal donde explico cómo hacerlo. Espero que hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien enseñándoos todas esas cositas y como siempre os digo, pues solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.